Vamos a comenzar entonces, ¿sí? Comencemos, hermanos, el día de hoy nuestra capacitación. La idea es tener un conjunto de capacitación durante 4 lunes. Ese es el objetivo que programamos con Rubén a raíz de el interés de él personal de poder llegar a familiares, amistades, desde el hermoso testimonio que Rubén nos ha dado con su esposa Luz, ¿verdad? No sé si lo han podido ver algunos de ustedes, bueno, los de la iglesia en Bérgamo sí, pero no sé si Judith has visto un testimonio que he colgado en mi Facebook, que es de una entrevista que le hemos hecho a mi hermano Rubén, y de ahí parte este interés de él, ¿no? De ese sentimiento, y creemos que Dios ha estado obrando para que eso se llegue a dar, de llegar a familiares, amistades, porque el testimonio ha abierto puertas, ¿no? No sé si han visto la última cifra, 1,400 vistas. Yo me quedé asombrado, ¿no? 1,430 y tantos. O sea, es una bestialidad de gente que ha visto algo que yo no pensaba que iba a ser tan grande. Pero que lo hayan visto 1,400 personas es una enorme bendición. Y yo me siento feliz porque inclusive una hermana que ni conozco, ¿no? Ha agradecido ahí el testimonio y yo siento que es una forma en la cual tenemos una puerta abierta para presentar el Evangelio y desde ahí como que nos dio vuelta en la cabeza, ¿verdad? Y creo que con Rubén hemos sintonizado ahí para ver cómo ayudar a familiares y amistades al evangelismo. Yo sé que ustedes son algunos seguramente diestros y derechos y siniestros en toda la capacidad de evangelizar a las personas, pero siempre está de más el poder también aprender o recordar algunas cosas que tal vez conozcamos, ¿no? Bien, vamos a comenzar, hermano. Vamos a orar. Que el Señor nos bendiga en este tiempo de diálogo. El tiempo va a depender de ustedes. Yo comparto lo que Dios me ha puesto en el día de hoy y lo demás ya lo dejamos en sus manos. Oremos. Señor Jesús, gracias en esta noche y tarde para algunos de los presentes, por el tiempo que tú nos vayas a dar para poder, Señor, dialogar sobre el tema de la evangelización. Y queremos, Señor, profundizar en una visión amplia y grande de lo que implica, Señor, llegar a dar a conocer tu palabra a quienes necesitan, a quienes están, Señor, buscándote, a quienes, Señor, realmente necesitan una palabra de aliento, de fortaleza, de amor, de transformación para sus vidas. Gracias por mis hermanos y hermanas presentes. Acompáñanos desde el inicio hasta el final de esta capacitación. Aquellos que se van a conectar, pedimos aceleren, Señor, su tiempo, sus actividades y podamos juntos iniciar el proceso de aprendizaje en este diálogo que deseamos tener. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, voy a apagar el micro de todos un ratito y vamos a comenzar. Sí. Bien. Tengo una presentación para poder entender un poquito lo que queremos hacer y vamos a compartirlo para que ustedes puedan verlo y de esa manera también entender un poquito el mensaje, el tema para el día de hoy. A ver, esto es un cuadro que utiliza la lingüística en el día de hoy para entender el proceso de la comunicación. Y aunque ustedes no lo crean, realmente este cuadro es fundamental para nosotros como creyentes, porque nosotros hacemos muchas veces esto también en el proceso de la comunicación del Evangelio. Y se dan varias partes, se dan varios elementos en el proceso de la comunicación. Yo me acuerdo que cuando era joven y estaba en la universidad, nos enseñaban esto también, pero era mucho más sencillo. Hoy en día la comunicación ha sido analizada con mucha más profundidad y ahora tiene muchos otros elementos que hay que considerar. Por ejemplo, en mis tiempos nos enseñaban que había un emisor, un mensaje y un receptor. Eso era la comunicación enseñada hace muchos años atrás. Hoy en día ya se nos habla de que
tanto el emisor como el receptor, ¿verdad? Se convierte también el receptor en emisor. Es decir, no solamente se da el mensaje de uno hacia otro, no solamente se da el mensaje de la persona que emite el mensaje y lo recibe otra persona y lo escucha solamente, sino que también la otra persona escucha el mensaje, pero también se convierte en emisor de conocimiento. Es decir, no podemos negar el hecho de que cuando hay un diálogo, cuando hay una comunicación entre dos personas, ambas personas están con conocimientos diversos, con una realidad diversa, con un aprendizaje diverso, y por lo tanto entre ambas personas puede darse un proceso de comunicación. Ojo, en la evangelización vamos a tener el mismo caso. Yo dialogo con alguien, pero no es una persona a la cual yo tengo que darle solamente conocimiento. Y yo decía el día domingo en mi mensaje, porque ya estaba profundizando un poquito en la temática, que en la iglesia nos hemos acostumbrado y nos han enseñado lamentablemente a que la evangelización solamente es un proceso donde yo, el evangelista o el que tiene el conocimiento del evangelio, le doy a la persona que no conoce a Cristo un conocimiento pensando que yo tengo la verdad absoluta y total, sin entender en la otra persona una serie de elementos que hacen de esa persona un ser también con conocimientos diversos, con preguntas e interrogantes, con situaciones a la cual hemos puesto un contexto, el nombre de un contexto, que tiene un contexto, a la cual yo tengo que llegar desde su contexto. Ojo, yo vivo un contexto, la otra persona vive un contexto, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita tenemos a hermanos en Italia. Si yo quisiera evangelizar desde el Perú a hermanos en Italia o a personas en Italia, en realidad me faltarían muchos elementos del contexto en Italia para poder llegar a ellos y tal vez comunicarme de la manera apropiada, porque no necesariamente conozco todo el contexto de la otra persona. O si lo hiciera igual con mi hermana que nos está acompañando también, que vive en Estados Unidos, yo tampoco conozco el contexto total. Contexto. ¿Perdón? ¿Sí? Entonces, yo necesito conocer el contexto para poder también llegar con el evangelio a la otra persona. ¿Se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo llegó a una ciudad griega y tiene en su corazón el predicarle a esa ciudad, a esos pobladores de esa ciudad, y encuentra una imagen, una estatua, donde decía en la parte de abajo de esa estatua, al Dios no conocido? ¿Se acuerdan? Es interesante porque el apóstol Pablo entiende que él no necesariamente conoce todo el contexto de la realidad de las personas a las cuales le va a predicar, pero tiene que tener un punto de partida. Y desde ese mensaje que tiene en esa estatua, él comienza a predicar desde la imagen que tiene mentalmente la gente de ese Dios no conocido. Interesante, ¿verdad? Es decir, el proceso de comunicación de Pablo, del apóstol Pablo, parte de la realidad de la gente. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que el que habla, el que da el mensaje bíblico, tiene que llegar a una persona que también tiene un mundo, una realidad, un contexto, una situación de vida. Y esa realidad, de alguna forma, yo debería conocerla. ¿Qué es la evangelización típica en nuestras iglesias? Nos enseñan todos los pasajes bíblicos para evangelizar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito y bla, 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 ¿verdad? Y como que nos volvemos en loritos repetidores de esos pasajes bíblicos, cuando en realidad esa no es la correcta evangelización. La correcta evangelización es cuando yo miro a la otra persona como un conjunto de elementos que forman su vida y que la hacen ser tal cual y con la cual puedo tener una comunicación donde él también comparte conmigo su realidad y de esa manera se da un intercambio
de comunicación entre ambos, donde yo trato de introducir el Evangelio en su vida, darle a conocer el conocimiento del Evangelio en su vida, pero entendiendo su realidad. ¿Ok? Ahora, en el día de hoy la lingüística nos habla de que tenemos también elementos como el código, ¿sí? El código, que son señas, signos o palabras. Por ejemplo, ¿qué es más fácil? ¿Que yo en Italia predique en italiano o en español? Lógicamente, en italiano, porque en el país el lenguaje oficial, el lenguaje utilizado es el italiano. Sin embargo, pueden darse formas en las cuales yo puedo llegar a través, por ejemplo, de un traductor o etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero se necesita conocer también elementos o códigos de la realidad misma. Por ejemplo, una vez algunos que me conocen, yo he vivido muchos años fuera del Perú, casi 12 años en realidad de mi vida, no las he vivido en mi patria, he estado fuera del Perú, he estado en Costa Rica, es un país centroamericano muy chiquito, y la forma de pronunciar las palabras para ciertas cosas es diferente con el Perú, por ejemplo. Por ejemplo, a la palta le dicen aguacate, y en fin, hay otras palabras que son distintas al uso de nuestro país en el Perú. Y en Costa Rica, la palabra cuita significa la caca de la gallina. Y yo me acuerdo que cuando llegué al Perú, recién después de muchos años de haber estado fuera, hay un himno en la Iglesia Evangélica Peruana donde habla de que el Señor mande sus cuitas. Y mi hermano y yo comenzamos a reírnos en el culto y mi papá con un codazo nos dice, oigan, cállense, ¿qué le sucede? Es que están cantando que le caiga cuitas a las personas, ¿no? Y en nuestra mentalidad, en el código que nosotros manejábamos, para nosotros las cuitas, que significa la caca de la gallina, básicamente los hermanos para nosotros estaban cantando, mándanos cuitas, mándanos tus cuitos, o sea, mandan la caca de la gallina sobre nuestras cabezas, ¿no? Entonces, es interesante porque cuando uno quiere comunicarse con alguien de manera intercultural, es decir, con personas de diferente cultura a la tuya, tú también tienes que conocer algo básico de las señas, de los signos, de las palabras, es decir, del código que maneja la otra persona para poder comunicarte efectivamente con esa otra persona. Ahora, la comunicación o la ciencia de la comunicación también establece que nosotros ahora manejamos o tenemos diferentes canales de comunicación. Por ejemplo, el que estamos usando ahorita es un canal de comunicación. Y si bien es cierto, trato yo de decir las cosas de la mejor manera posible para que ustedes puedan entenderme, puede hacer que yo diga algo que tal vez queda ahí todavía medio en duda, ¿verdad? Porque mis códigos tal vez son diferentes a los códigos que ustedes manejan y por lo tanto, por más que esté usando este canal de comunicación, es decir, el Internet, mi código no necesariamente llegue a ustedes de la forma necesariamente apropiada o entendible, ¿verdad? Entonces, este es el panorama del contexto que nosotros debemos entender cuando vamos a predicar. No se trata de que yo me aprenda un conjunto de pasajes bíblicos y los repita como loro y se los enseñe a la persona, o lo que solemos hacer, ¿no? Utilizamos un papel que vamos a usar el próximo lunes posiblemente como una base de diálogo también, que básicamente nos enseña los procesos de cómo ayudar a una persona a conocer a Cristo, ¿no? Que reconozca sus pecados, que haga esto, que haga aquello, hasta que haga su oración de conversión y de esa manera la persona, entre comillas, acepte a Cristo. La idea es que nosotros tengamos en claro que no siempre ese debe ser el método. Y por eso vamos a ver nosotros ahora el pasaje, vamos a avanzar, el pasaje de Hechos 8, del 26 al 39, que fue el pasaje que utilicé el domingo en mi prédica porque ya estaba dándole vueltas a mi prédica y al tema que quería compartir con ustedes. Y este pasaje es fundamental.
es fundamental para entender el proceso de la evangelización. Es un pasaje muy conocido, está dándose una experiencia de Felipe, que ya era un líder connotado en la iglesia primitiva, y un eunuco, una persona que había sido destinado como eunuco para servir a la reina, a una reina en Etiopía, la reina de Candace, ¿verdad? Y interesantemente, Felipe es guiado por el Señor para ir hacia allá. Y lo vamos a leer rápido para poder entender y de esa manera también dialogar un poco sobre lo que acabamos de analizar. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó, que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, van a encontrar que aquí hay un proceso de comunicación. Aquí hay un diálogo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Está sucediendo la inversa. El evangelizado ya tiene un interés por el Señor. El evangelizado está en la condición de búsqueda del Señor. Él tiene ese interés. Y lo que hace Dios en su gran propósito es mandar a Felipe para que él continúe, él siga el proceso, que le ayude al eunuco a entender y aceptar al Señor en su corazón. Entonces, aquí es interesante, y yo lo decía en el mensaje del día domingo, no siempre nosotros tenemos que tener la visión de que nosotros vamos a evangelizar y hacer que la gente se convierta. No, hay gente que ya está buscando a Dios. Hay gente que ya tiene interés en conocer al Señor. Hay gente que necesita que nos convirtamos en Felipes para poder darle a conocer a esas personas el conocimiento que ellos o ellas ya tienen el interés de conocer. Y en este caso en particular se está dando ese proceso. Y vean, he subrayado las partes que a mí me interesan. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Es decir, el eunuco ya estaba interesado en conocer a ese Dios de los israelitas, en conocer el contexto de los israelitas, el conocer a ese Dios que liberó al pueblo de Israel de Egipto, que lo ayudó a crecer y a multiplicarse en la tierra prometida, que tuvo problemas en diferentes circunstancias y por eso Dios envió a los profetas para que ellos hicieran y transformaran la realidad del pueblo de Israel, pero él no entiende todo el contexto. Él está leyendo, él está empapándose, él está tratando de conocer, pero no lo entiende. Y por eso Dios le dice a Felipe, mira,
aquí hay alguien que está receptivo al Evangelio, anda, acude a él y ayúdalo. ¿Y cuántos, y aquí les hago la pregunta, cuántos de ustedes conocen a personas que tienen así, solamente les hace falta un pasito, que ya son receptivos al Evangelio porque ya tienen ellos el interés de conocer? Y que tal vez solamente falta nuestro trabajo para llegar a ellos y darles a conocer lo que les falta. Y dice el texto que acude Felipe y oyó que leía al profeta Isaías y dijo, este dijo es importante porque a partir de acá se da el proceso de la comunicación entre ambos. Cuando dice y dijo, es decir, Felipe inicia el proceso de comunicación con el eunuco. Pero es interesante, él no va a decirle, mira, yo te voy a enseñar, yo te voy a explicar, yo te voy a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito de ta. No. Felipe parte del momento en el cual está el eunuco entendiendo o tratando de entender el mensaje del Señor. Y por eso le hace una pregunta y le dice, ¿entiendes lo que lees? Proceso de comunicación donde se busca que él no se presente como el sabelotodo, sino más bien como la persona que lo va a ayudar, que lo va a guiar, que lo va a acompañar en el proceso de aprendizaje. Y ahí radica justamente la diferencia de nosotros los cristianos con la comunicación que se da en las universidades o la enseñanza que se da con respecto a la teoría de la comunicación. Los cristianos no imponemos nuestro conocimiento o no debemos imponer nuestro conocimiento. Los cristianos tenemos que ayudar a la persona a crecer desde el conocimiento que ya tienen. Y por eso Felipe, y yo no sé si ustedes se acuerdan, Jesús en muchos momentos hizo lo mismo. Cuando iba a sanar a una persona, ¿quieres que te sane? No le decía, yo tengo el poder para sanarte. No, le decía, ¿quieres que te sane? ¿Verdad? ¿O me equivoco? En muchos casos, Jesús nunca sanó así, sabiendo él que tenía el poder y la capacidad de hacerlo. No, él siempre buscó dialogar con la persona a la cual iba a sanar, porque el proceso de la comunicación desde la perspectiva cristiana no es imponer o no es dar, no es por encima de la persona ponerse en una condición de superioridad, no, es tratar de estar a su lado y dialogar con esa persona. Y Felipe hace justamente eso. ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo, el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Qué está pasando acá? Cuando la persona ya tiene la condición de búsqueda de Dios y encuentra a alguien que lo puede ayudar, ¿qué hace esa persona? En este caso, la palabra rogó nos da a entender que el eunuco sabe que Felipe lo puede ayudar y lo invita. Tú no necesitas llegar a la persona, sino más bien la persona ya te hace parte del proceso de aprendizaje. Y por eso les digo, hermanos, hay muchos eunucos en la sociedad actual que están buscando de Dios y solamente necesitan a un Felipe, hombre o mujer, estoy poniéndolo en forma simbólica, para que esa persona pueda conocer del Señor. Y por eso este eunuco le rogó a Felipe, sube, yo quiero conocer el conocimiento que tú tienes, dámelo, permite adquirirlo, ¿no? Y el pasaje que leía, bueno, en comunicación diríamos que el pasaje es el medio, ¿verdad? ¿No? En ese entonces era un papiro, ¿ok? Y lee todo el pasaje del profeta Isaías, y de ahí se da el diálogo que ya conocemos. Avancemos un poquito. A ver. En la siguiente parte le dice, te ruego, ¿no? Que me enseñes, que me expliques, que me des a conocer. Quiero entender el contexto. ¿Por qué? Porque es un contexto, es una realidad que el eunuco no conocía. Y es interesante porque en ese diálogo el contexto es necesario para poderlo entender. Y miren qué interesante, en el 35
Felipe abriendo su boca y comenzando, y es ahí donde creo que es importante tenerlo en cuenta. Felipe, desde un punto de partida, comienza a darle a conocer el total del conocimiento que necesita conocer el eunuco. Y comenzando desde esta escritura, dice el pasaje, es decir, desde el profeta Isaías, comienza desde ahí, desde ese punto de partida, comienza a anunciarle hasta Jesús, el evangelio de Jesús, ¿verdad? Y qué hermoso es ver que ese proceso se va dando porque la comunicación se ha hecho una comunicación de emisor a receptor, pero receptor que se convierte en emisor y manda una nueva comunicación y se da un vínculo apropiado de la comunicación. No es la imposición de una persona sobre la otra en conocimiento. No es que la otra persona se sienta solo receptora y acepte ciegamente el conocimiento brindado. No, es el diálogo que me permita entender. Y la evangelización tiene que ser un proceso donde yo entienda el evangelio. Porque si yo solamente acepto lo que me dicen, no estoy siendo evangelizado. Estoy siendo adiestrado. En psicología podríamos decir que está siendo condicionado a aceptar el evangelio. Y de eso no se trata. El evangelio que nosotros tenemos que dar no es de condicionamiento o de forzar a la persona a aceptar lo que se le está dando, sino es de entender, de reflexionar, de analizar, de conocer, porque esa es la manera en la cual yo me convierto en discípulo de Jesús. Si no, me convertiría, disculpando la palabra, en un animalito que hace, no sé si ustedes han estudiado algo de psicología, había un psicólogo llamado Pavlov, es un ruso, un psicólogo ruso, y él trabajaba mucho con los perros, ¿sí? Para analizar y entender el condicionamiento animal, y después lo hace con seres humanos. Uno puede condicionar a un animal a hacer algo o aceptar algo, y lamentablemente muchas veces, y voy a cuestionar un poco ese tipo de evangelización, se ha convertido en una evangelización de condicionamiento, ¿sí? Les pongo un ejemplo, ¿no? Mucha de la evangelización en el día de hoy, ahora, yo no niego el hecho de que esta pandemia permita que mucha gente acepte más rápidamente al Señor que en una condición de no pandemia. Pero no tenemos que abusar de esta situación para obligar a la gente a conocer a Cristo. Porque si hacemos que esa gente conozca a Cristo, Dios lo ayude, no se enferme, no muera y pasa la pandemia, si esa persona ha sido condicionada o forzada de nuestra parte, te aseguro que esa persona no vuelva a ir a la iglesia hasta que vuelva a tener una situación similar. Entonces la pregunta es, ¿qué logramos? Yo no sé si ustedes han visto a los grandes evangelistas. Mucha gente va a los estadios, se convierte, pero del 100%, ¿cuántos llegan a ir a la iglesia? ¿Cuántos quieren volver a una congregación X y comenzar a seguir el proceso de aprendizaje que implica seguir a Cristo? Se ha demostrado que apenas de un 1 a un 5%. Entonces, la pregunta es, ¿valió la pena todo ese esfuerzo evangelístico para que se convierta realmente? Porque del 100% de convertidos, solamente de un 1 a un 5% están o van o continúan a la iglesia. Y eso no debe ser así. El objetivo ideal es que el 100% conozca a Cristo, lo entienda y asista a una congregación y se convierta en discípulo de Cristo. Ese debe ser nuestro objetivo. Pero a veces no sucede, ¿no? Entonces, el eunuco en particular, sí, es una persona que entiende lo que ha sucedido, ¿ok? Y donde se demuestra que hay una continuidad en él para aceptar a ese evangelio. En la parte final, lo que estoy subrayando, y dijo el eunuco, ¿verdad? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hay una respuesta. Es decir, todo el esfuerzo que hizo Felipe por enseñarle tiene como resultado un elemento de continuidad. Y ese debe ser nuestro objetivo.
que la evangelización no quede solamente en que la persona acepte al Señor, sino que una vez que lo ha aceptado, quiera seguir conociendo, quiera seguir el proceso, quiera seguir avanzando en el conocimiento de Cristo. Ese es el verdadero evangelizado. No aquel que acepta al Señor, ¿verdad? Y de ahí ya, oh, gracias, ya nunca más te vuelvo a ver y adiós, ¿verdad? No, es más bien el que continúa. Y el eunuco fue bautizado. Y dos elementos que a mí me llaman la atención y los he subrayado también. Pide ser bautizado y siguió gozoso su camino. Lo dije el día domingo en mi mensaje, en mi prédica. Se ha demostrado que este eunuco etíope es uno de los que le dieron puerta abierta a los apóstoles, a dos apóstoles que llegaron a trabajar en África del Norte, en Alejandría, en Etiopía, en toda esa zona, en Egipto, y fundaron iglesias cristianas ahí. Una de las que sobrevive hasta el día de hoy es la iglesia copta, y es una de las iglesias con la tradición más antigua de los apóstoles, y su liturgia es muy parecida a como se hacía en el siglo I, porque ellos no se contaminaron de corrientes modernas, es decir, se mantuvieron tal cual los apóstoles les enseñaron durante siglos, y es una de las iglesias modelo para el estudio en el día de hoy, para los antropólogos, para los sociólogos bíblicos, para los estudiantes de teología, de hermenéutica, de exégesis. Ellos son un punto de interés porque ellos manejan la liturgia y los elementos cúlticos como se hacía en el primer siglo. Lamentablemente en el día de hoy están siendo perseguidos por los musulmanes, les decía el día domingo, y hay que orar mucho por ellos. Por los cristianos del norte de África hay que orar bastante, porque están siendo perseguidos. Y lo que nos interesa entonces el día de hoy, hermanos, es entender ese proceso de la evangelización con resultados, pero con resultados a largo plazo, que se mantengan en siglos de existencia y pese a ello se mantenga vigente hasta el día de hoy. Y yo creo firmemente que este eunuco es el que sembró el evangelio después, juntamente con los apóstoles en el norte de África, abriéndole la puerta para que se dé el conocimiento del Señor, y por eso existe una iglesia hasta el día de hoy muy pequeña y muy perseguida, lamentablemente, por el mundo musulmán, pero por la cual tenemos que orar y agradecer a Dios por cada uno de ellos. Bien, hermanos, sigamos entonces en el estudio. ¿Qué cosas podemos aprender entonces de este proceso de la comunicación y lo que hemos estado viendo? En primer lugar, la comunicación entre Felipe y el eunuco llevan a un desenlace, el bautismo, y sigue su camino con gozo. Hay un desenlace, hay una continuidad. Por otro lado, tenemos la creencia de que el que evangeliza es el que tiene la razón. Tenemos que comenzar a eliminar esta creencia. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, la tiene Dios, ¿verdad? Solamente Dios la tiene. Y nosotros somos simplemente canales del mensaje de Dios para las personas que lo van a recepcionar. Pero hoy en día tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta que no es una evangelización o un conocimiento de imposición, sino es un conocimiento de diálogo, que parte desde la realidad de la persona. Y por eso decimos, la correcta evangelización o comunicación parte del punto de conocimiento del evangelizado o receptor, y lo vamos a ver en Filipenses 3, del 12 al 14, donde nos dice, y no sé si se acuerdan, ¿verdad? Donde nos dice, no es que haya alcanzado ya el conocimiento o el saber total, dice el apóstol Pablo, sino que prosigo a ella, que la meta es Cristo Jesús. Y viéndolo en este dibujito, más o menos es esto de aquí. Nosotros somos este barboncito, ahora que estoy con barba, puse un muñequito parecido a mí, solo que más joven, ¿verdad? Y esa es la ruta que nosotros tenemos que tener hacia Cristo. Mi meta como ser humano es llegar al conocimiento de Cristo. Es que yo tenga la misma forma de ser, la esencia, las características, el comportamiento, la vida, el actuar, todo
de Cristo Jesús. Esa es la meta que pone. No la llegaremos a cumplir al 100%, ¿verdad? Porque solamente nuestro Señor fue y llegó a ser sin pecado, perfecto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que luchar para llegar a esa meta. Cristo es nuestro modelo, pero cada ser humano se encuentra en un punto de ese caminar, de esa ruta. No todos estamos en el mismo nivel de conocimiento. Estamos en un proceso de conocimiento progresivo. Y cuando nosotros hemos avanzado en esa línea hacia Cristo y encontramos a un hermano que está muy detrás de nosotros, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestro caminar? Debe ser el de regresar hasta el punto donde él se encuentra. Lo que hizo Felipe con el eunuco. ¿Qué hizo Felipe? Felipe estaba bien adelante en el trayecto hacia Cristo, ¿verdad? Era un discípulo del Señor, estaba bien empapado del conocimiento y de las acciones que Cristo quería para su vida, pero ¿qué hizo con el eunuco? Procedió hasta el punto de origen del conocimiento del eunuco, en este caso el profeta Isaías, y desde ahí comenzó a avanzar con él para enseñarle todo lo que le faltaba y llegar hasta el conocimiento por lo menos esencial de lo que Felipe podía enseñarle con respecto al mensaje de Jesucristo. Esa es la verdadera y la correcta evangelización que nosotros tenemos que tener. Si hemos entendido eso, entonces ahora venimos a la parte más bonita, la parte de las preguntas. Bien, ¿qué les pareció? ¿Estaba bien lo que hemos podido entender, hermanos, hermanas, el día de hoy? Sí, sí. Muy bien. Preguntas. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere bombardear de preguntas el día de hoy? Es todo lo que le falta. A ver, comencemos con Gracia. Yo tenía una pregunta en el último punto, donde sí, es verdad, en este caso el eunuco estaba tratando de conocer a Cristo, ¿no? Pero también podemos ayudar a otros hermanos que están más atrás, como ha dicho usted, más atrás y regresar para que juntos vayamos a Cristo, o sea, acompañarle y ayudarle en el proceso de acercarse más a Cristo. ¿Qué quiere decir eso de regresar? O sea, Okay. En manera práctica, ¿cómo podríamos nosotros regresar? Ok. Ya, les hablé del contexto, ¿verdad? Del contexto de vida de la persona receptora del mensaje. Cuando hablamos de regresar, significa que yo tengo que ir al conocimiento que la persona tiene. Por ejemplo, lo ponemos en otro campo de conocimiento. Yo soy profesor de matemática, hagamos de cuenta, ¿ok? Y tengo niños de 9 años. Tengo una clase de niños de 9 años, ¿ok? Yo quiero enseñarles matemática a ellos, pero les comienzo a enseñar matemática con la raíz cuadrada, el punto A, B, C, haga geometría, aritmética, álgebra, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿me van a entender? No. No, pues tienen... Eduardo. No tienen Eduardo. Ni de raíz cuadrada, ni de álgebra. ¿Ah? Eduardo. Sí. Eduardo, apague los micrófonos porque hay mucho eco, por favor. Ok. Bueno. Un ratito, estoy apagando micrófonos. Permítanme un ratito. Ya. Volviendo a la pregunta de Gracia. Entonces, regresar al punto del conocimiento de la persona significa que yo tengo que retroceder a donde están ellos en conocimiento. Entonces, si yo sé que un niño de 9 años
a las justas tal vez, no sé cómo será la educación en diferentes países, pero significa que un niño de 9 años tal vez ya sabe multiplicar y ya sabe dividir, y ya sabe sumar y ya sabe restar hasta 1000, ¿sí? Significa que si yo quiero enseñarle matemática hasta el conocimiento de álgebra, de aritmética, no es un proceso en donde yo tengo que darle el conocimiento de lo que yo sé ahorita. No, yo tengo que retroceder hasta donde él o ella conocen y desde ahí comenzar a avanzar en el proceso hasta que conozca lo que yo ya sé. Lo mismo sucede con el Evangelio. Yo no puedo darle a un niño o a un recién convertido o a una persona que quiero evangelizar el conocimiento así en avalancha como solemos hacerlo, ¿sí? Yo tengo que comenzar a partir del lugar donde él está, de su realidad, de su contexto, de su necesidad, de lo que yo logre investigar de esa persona, de lo que necesita de Cristo para satisfacer en ese momento, en esa realidad, lo que esa persona necesita. Por ejemplo, ¿sí? Una vez me tocó evangelizar a una persona que era alcohólica, ¿sí? Y yo logré entrar con él porque se estaba muriendo, tenía una inflamación del hígado horrible y el doctor le dijo, tú tienes un mes de vida, ¿sí? Y su hermana me conocía y acude a mí y me dice, pastor, vaya, por favor, visite a mi hermano, está por morirse, está mal. Y verdad, cuando yo lo vi, yo me asusté porque estaba morado, era morado desde la cabeza hasta el pie, todo estaba morado por una intoxicación del hígado, ¿no? Por mucho alcohol. Y bueno, me puse a hablar con él. Ojo, es interesante, yo no hablé nada de evangelización, de que si no te conviertes te vas a ir al infierno, que etcétera, etcétera, lo que se suele hacer, ¿verdad? En el mundo evangélico. No, yo me preocupé de su necesidad fundamental y comencé a hablar con él para conocer su mundo, su realidad y entender un poquito por qué llegó a esa situación y etcétera, etcétera. Es decir, lo primero que hice fue empaparme de su contexto de vida. Y ahí invertí como 2 horas. En realidad fue mucho tiempo porque yo quería conocer su realidad, su contexto de vida. Y después de eso, después de conocer su contexto de vida, yo le dije, mira, te vuelvo a visitar mañana y mañana vamos a seguir conversando. Seguimos un proceso con él durante un tiempito de varios días y recién como a la tercera o cuarta oportunidad que nos vimos, recién comencé a hablarle de que era necesario aceptar a Cristo y comencé a explicarle por qué era necesario conocer a Cristo. No para el hecho solamente de que te sanes y haya un milagro en tu vida y etcétera, etcétera, sino porque a partir de ahí tú tienes que comenzar un camino de cambio en una serie de cosas en ti mismo. Lógicamente, 1, el buscar la sanidad. 2, comenzar a dejar el alcohol. 3, comenzar a restaurar sus relaciones familiares e interpersonales con un montón de gente a la cual él había herido, y etcétera, etcétera. Y yo sin darme cuenta, estuve ayudando a una persona a recuperarse con sus relaciones familiares, con sus relaciones amicales y una serie de elementos más. Esa es la evangelización correcta. Que la persona entienda que Cristo no solamente te pide, acepto a Cristo, me convierto, sáname, gracias, y si se sana, gracias a Dios, ¿verdad? Y de ahí nunca más lo vuelvo a ver. No, el objetivo es que a partir de ahí esa persona entienda que tiene que comenzar a recuperar muchas cosas en su vida, a transformar y a cambiar muchas cosas en su vida, porque así lo quiere Dios. Entonces, ahí es ir con él desde donde está y caminar poquito a poco, llegando a Cristo. Ya no me contacto mucho con él porque era en una labor pastoral que tenía antes, pero siempre él me escribe, pastor, eres lo máximo, me ayudaste, porque en realidad él ha logrado cambios en su vida radicales, ¿verdad? Recuperó una hija que había perdido, recuperó amistades, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Por eso les vuelvo a repetir, regresar al inicio, al punto de origen de la persona, implica conocer su contexto y desde ahí ayudarlo a avanzar en el conocimiento de Cristo.
esta persona le falta todavía mucho, por ejemplo, a la que les he dado el ejemplo, ¿no? De conocer a Cristo, pero ya es obra de Dios. O sea, Dios me utilizó a mí, tal vez mañana utilice a otra persona, tal vez Dios, en eso sí tenemos que tener claridad. Dios no abandona a aquel que se entrega al Señor. Una vez que tú has recibido a Cristo, te utiliza a ti, pero Dios va a seguir obrando. ¿Va a tener caídas? Sí. La persona va a tener caídas, va a tener errores, sí, pero hay que entender que ese es un proceso de cambio. No es fácil el cambio de vida hacia algo mejor, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cosa. No sé si Gracia he logrado satisfacer la pregunta, ¿sí? Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Mi hermana Palmira, tienes que conectar el audio, hermanita, porque yo no puedo hacerlo porque es celular lo que tú manejas. ¿Puedes decirle a tu hijita que te conecte, por favor, el audio? Yo te conecto. Ok, te escuchamos. Te escuchamos, hermana. ¿Qué hubiera pasado si él no recibía a Cristo y se hubiera muerto? Ah, buena pregunta, ¿verdad? Si ese joven se hubiera muerto, ay, ay, ay. Mira, la verdad, hermana, es que nosotros trabajamos en función de tratar de hacer que ese mensaje llegue a la persona. Pero hay personas que mueren sin Cristo y por más que uno les da el conocimiento de Cristo, llegan a morir antes y no se pudo hacer nada, ¿verdad? Pero depende de la persona misma, depende de la persona. Yo siento que las personas que más afianzan el evangelio en sus vidas son aquellas personas que están buscando a Cristo y desean un cambio en su ser, en su existencia. Entonces, esas personas para mí tienen más posibilidades de continuar el proceso de discipulado que las personas a las cuales muchas veces uno por emoción las fuerza a aceptar al Señor. Muchas veces en muchas iglesias se pasan películas, por ejemplo, del fin del mundo, del apocalipsis, o invitamos evangelistas que tienen un manejo de palabra increíble y que convence a la gente, pero una vez que pasa todo ese proceso, por eso les decía, ya se ha hecho una estadística a nivel mundial de los famosos evangelistas, Luis Palau y etcétera, y se ha comprobado de que el mayor porcentaje de esos evangelizados regresa al mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lamentablemente ha sido una condición emotiva, ¿no? No ha sido una condición de búsqueda de Dios, de querer a Dios. Ahora, si esa persona hubiera fallecido sin Cristo, creo que hubiera sido mi responsabilidad acompañarle hasta el último momento y acompañar a la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la familia también ha sido de alguna forma impactada. Bueno, no completé toda la historia. Desde él, su tía, o sea, él era hijo abandonado, entonces él vivía con la tía era como su mamá, y la tía se ha convertido. Yo no hice nada por la tía. La tía estaba con la oreja prendida porque no me conocía, y ella estaba escuchando el diálogo que yo tenía con él, y yo no actué con la tía, pero cuando él comenzó a hacer cambios en su vida, la tía se interesó y ahora es una creyente, ¿no? No lo hice yo, lo hizo su sobrino realmente, ¿no? Entonces es interesante porque Dios actúa de esas maneras, ¿no? O sea, ayudé a una persona, pero por esa persona se convirtió otra. Cosa rara, ¿no? Entonces, Pastor Eduardo, yo quiero decirle algo. Usted mejor que yo debe saber que la palabra de Dios habla sobre los escogidos. Todos los que hemos venido a Cristo hemos sido antes escogidos y llamados por el Señor. No recuerdo el versículo. Entonces, yo puedo entender entonces que las personas que son receptivas a la palabra, que son receptivas a la necesidad de Jesucristo, estas personas van a ser sensibles y van a aceptar a Jesucristo. La obra es del Espíritu Santo, también lo sabemos, ¿no?
que a su tiempo estas personas escogidas, los que hemos sido escogidos por el Señor, van a tomar la decisión por Cristo. Pero es el Señor quien nos escoge. Nuestra tarea, yo no le voy a enseñar a usted su trabajo porque usted sabe más que yo de Biblia, pero es el Espíritu Santo quien obra en las personas que hemos sido llamadas para venir a aceptar el perdón, reconocernos como pecadores, ¿no? Entonces, sí, es importante conocer el contexto, hablarles desde el inicio, conocer, digamos, conocer los conocimientos, entre comillas, los conocimientos previos de estas personas a quienes les vamos a comunicar el mensaje de salvación. Nuestro deber es orar para que el Señor haga su obra, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante todo lo que yo no sabía esto, de algunas cosas para mí son nuevas. Muchas gracias. Esto es lo que yo quería decir. Okay. Aquí entramos en un tema candente de la teología. Nora está hablando desde una tradición presbiteriana, seguramente de la tradición propia que ha sido formada, ¿verdad? Y los presbiterianos tenemos una tradición de la predestinación, ¿ok? En la teología presbiteriana, la predestinación nos habla de que Dios ya predestinó a un grupo humano que va a ser seguidor de él. Hay otras teologías, ¿sí? Por ejemplo, las iglesias metodistas, las luteranas, otras tradiciones eclesiales tienen otra perspectiva. No creen en la predestinación, creen más bien en el hecho de que toda la humanidad es receptora de la posibilidad del conocimiento de Dios, pero que va a depender de nuestras acciones, en este caso, nosotros como instrumentos de Dios para poder llegar. Es decir, hay hasta 3 perspectivas distintas en cuanto al tema de lo que es evangelización. Por eso ustedes van a ver que esas tradiciones no hacen evangelización y por eso también son muy pocos en membresía, ¿no? Si ustedes van a una iglesia luterana, sin querer desmerecer el trabajo que hacen, son 5 gatos, ¿no? 5 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, a la labor que nosotros sí tenemos de evangelizar, en la tradición típica del evangelismo que tenemos, ellos lo llaman proselitismo, ¿no? Entonces ellos no lo hacen, porque ellos tienen la noción de que la evangelización es de otra forma, ¿no? A través de otros medios, de acciones sociales, de acciones de trabajo comunitario, etcétera, etcétera, ¿no? No es el objetivo acá ni decir este es el correcto, este es el incorrecto, no es mi objetivo, es más bien presentar desde la perspectiva, por lo menos creo yo, de la que manejamos los que estamos presentes en este grupo, cuál debería ser, digamos, o cuáles deberían ser los elementos que nosotros tenemos que considerar para la evangelización. Una cosa sí que es clara, es que yo personalmente creo que el evangelio debe ser compartido a toda la humanidad. Y eso creo que todos lo tenemos como un elemento propio a nuestro ser cristiano, ¿verdad? No importa quién, no importa a quién. Ahora, algunos recibirán, otros no. Algunos aceptarán el evangelio, otros no. Algunos abrirán la puerta de su casa y con alegría aprenderán lo que tú tengas que decirles, otros no. Y en el día de hoy tenemos que ser claros. Hay estrategias de evangelización que uno tiene que usar. Personalmente, lo que era campañas evangelísticas ya no es el medio. Aquí en Perú, por lo menos, ya no es el medio. Para mí es un gasto excesivo de tiempo, de recursos, personal humano, y que da muy resultado. Yo prefiero, y esa es mi apreciación propia, la evangelización personalizada, la que Dios me va abriendo de tú a tú, porque es más efectiva desde mi punto de vista. ¿En qué sentido? Porque yo sé que esa persona va a continuar, y aunque tenga que invertir más tiempo con él o con ella, esa persona tarde o temprano va a ser un creyente. ¿Me entiendes? Entonces, tal vez invierta 10 años de mi vida y solamente logre convertir a un número 60 personas en toda mi vida.
pero son 60 personas que son firmes en la fe, ¿no? En cambio, no sé, a ver, critiquemos a Luis Palau, ¿no? Luis Palau habrá tenido tal vez un récord en su historia evangelística. Se habrán convertido con él unas 500,000 personas, pero ¿cuántas continúan en la fe cristiana de esas 500,000? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está, digamos, la diferencia, ¿no? Por eso pienso yo que si cada uno de los creyentes de una iglesia local se convierte en un evangelista personalizado, la efectividad de la conversión es mucho más grande que un evangelista en campaña masiva, porque la evangelización que tú haces es permanente, es fiel, es constante. La evangelización masiva es emotiva muchas veces y se desinfla rápidamente, ¿no? Entonces, ahí la gran diferencia, ¿ok? Hermana Palmira, espero haber respondido tu pregunta. Bien. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Qué me dice? Espero Sí, haber... pastor, ya entendí. Ok, me alegra, hermana. ¿Alguien más? Sí. A ver, Rubén. Y después Rafael, ¿verdad? No, ya. Ok, Rubén. Sí, habla, hermano. Buenas noches y buenas tardes a todos. La entrevista que habíamos tenido la primera vez y que ha sido cuando usted me pidió para poder decir las cosas, lo hice con tanta libertad, pero también mencionó una parte de que más o menos sería volver al cristianismo primitivo. Entonces, la testimonianza. Entonces, prácticamente eso es lo que mi hija, de repente, colegando lo que ha dicho con mi hija, regresar a lo antes. O sea, retornar a lo que la evangelización en un tiempo era personal. O sea, prácticamente a través de los medios de comunicación, ahora que estamos aprovechando, ¿no? Entonces, esto también sería lo que ha pasado prácticamente con Luco, con Felipe, ¿no? Entonces, aprovechando que algunas personas, al menos, conozcan a Dios a su manera y nosotros, los creyentes, hablando del experimento que uno ha pasado, con el caso mío, entonces, puede hacer que esa persona lo prenda o no lo prenda la evangelización. Entonces, yo pienso de que es mejor siempre decir lo que uno pasa, su experiencia en forma humilde y siempre pensando que las cosas que se ha hecho o se está haciendo es la obra del Señor, es ópera del Señor, no de nosotros. Nosotros hablamos o estamos dentro del amor de Dios y transmitimos solamente lo que nosotros sentimos. Yo creo que eso es lo más importante, de poder tener tantos conocimientos. Claro, es bueno tener conocimiento, pero no es ser siempre egocéntrico, no es ser siempre yo soy superior o yo tengo la seguridad que yo voy a estar al paraíso. Creo que se empieza mal ahí. Es mejor entrar siempre con humildad. Entonces, estoy bien en decir las cosas o de repente me equivoco. Sí. Yo estoy afirmando en esta capacitación de que nosotros solamente somos herramientas de Dios. Hay que tener en claro eso, ¿sí? Nosotros no somos los portadores de la verdad. Nosotros somos simplemente herramientas de Dios para poder ayudar a otros a acercarse a Cristo. Así de sencillo, ¿ok? Y retornar atrás, por si acaso, no significa volver o convertirnos en como era la iglesia primitiva, por si acaso, ¿eh? O sea, no crean que porque soy barbón ahora
estoy volviendo al pasado, ¿verdad? Y tipo apóstol estoy dejándome crecer la barba, ¿no? Como los judíos. No, para nada. No, sino que ahora por el ahorro de la máquina de afeitar y la economía en el Perú estoy haciendo eso, ¿verdad? Se trata de que tú regreses al conocimiento que tiene la persona, ¿sí? Sea cual sea, y desde ahí avances hacia adelante. De eso es lo que estoy mencionando. Ahora, el pasado sí nos ayuda. La Biblia es clara. Por ejemplo, este pasaje de Eunuco y Felipe nos da muchos elementos que se usan ahora en la comunicación, pero ya se daban en tiempos bíblicos, ¿no? Es decir, el proceso de comunicación que tiene Felipe y el eunuco, si lo analizara un lingüista, diría, esto es un proceso de comunicación y hay que entenderlo así, ahí te da todo el esquema que yo ya les he dado. O sea, es así, ¿no? Y tiene sus partes, por eso les digo, el papiro es un medio, el diálogo que hay entre ellos es otro medio, el conocimiento de donde parte el eunuco es otro medio, lo que le da a conocer Felipe es otro medio, es decir, todo eso encaja exactamente en ese esquema que utilizan los lingüistas en el día de hoy. ¿Qué han hecho los lingüistas? Bueno, simplemente a adaptar cosas del pasado al presente y bueno, es nuevo conocimiento, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que entender es que Dios es tan soberano que nosotros al ser sus herramientas no somos la única herramienta. Tenemos que entender eso. Hay muchas otras herramientas que Dios puede utilizar. Por eso en algún momento se acuerdan que dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. ¿Se acuerdan? Quiere decir eso que en verdad, si el cristiano se vuelve tan perezoso que está esperando solamente de brazos cruzados a que venga el Señor, pues Dios puede usar las piedras para compartir su mensaje. O sea, somos herramientas siempre y cuando nos pongamos en funcionamiento en sus manos. Nos ponemos en sus manos para convertirnos en esas herramientas. Si no lo hacemos, Dios no se queda sin hacer nada. Dios siempre va a utilizar algún medio. Les cuento otro testimonio. Un pastor que ya falleció lamentablemente hace 3, 4 años atrás, él me contó en su testimonio que él se convirtió por un himno. Un himno fue lo que lo llevó a él a conocer al Señor. No fue el predicador, no fueron los hermanos, fue la letra de un himno. La letra de ese himno, cuando él cantaba en el himnario hace muchos años, cuando se cantaba en la IEP el himnario, porque ahora ya no se canta mucho, él al leer ese himno, él contaba en su testimonio, me llegó tanto ese mensaje del himno que me transformó y me hizo llorar, él me contaba, y yo me convertí por la letra del himno. El mensaje del pastor ni lo entendía, pero la letra de ese himno me hizo aceptar al Señor, ¿no? Y ya después él fue avanzando hasta que llegó a ser pastor. O sea, imagínense, ¿no? Entonces, por eso les digo, también el canal puede ser cualquiera de nosotros como cualquier otro elemento. Puede ser una canción, un testimonio como el de Rubén, puede ser una poesía cristiana, puede ser X cosa, ¿verdad? Los medios que Dios utiliza para que la gente reflexione en torno al Evangelio pueden ser variados, o puede ser también una acción, ¿no? Por ejemplo... Perdón, Eduardo, yo no quiero contrariarte. ¿Y la palabra de Dios no es suficiente? Claro, pero la palabra de Dios está presente en nosotros, en un himno, está presente en una acción, o sea, Dios está presente. Yo no dudo de los himnos antiguos, porque realmente son inspirados, los que ya no se cantan ahora en nuestras iglesias. Ajá. Bueno, los ponen en proyección, ¿no? Podríamos retornar a esos himnos antiguos, pero bueno, estoy escuchando, para mí es nuevo mucho, no quiero contrariarte, no, yo me apego a la palabra de Dios y lo que dices también, pero yo creo que los testimonios, dependiendo, pienso yo, dependiendo de qué se trate, porque no es el testimonio en sí, sino es la obra del Espíritu Santo en las personas. Nosotros solo somos herramientas en las manos del Señor. Por lo tanto, yo creo que es una responsabilidad de que también
tengamos no solo la valentía de ir y predicar, ¿no? Sino también conocer su palabra. Y yo quisiera que más adelante pusieras en nuestras manos también los versículos bíblicos que tenemos que utilizar, porque muchos evangelistas utilizan la palabra de Dios, ¿no? Que es la que realmente tiene el poder, ¿no? Para transformar las vidas. Como te digo, no te estoy contrariando, pero es importante, no, yo respeto mucho lo que tú dices, porque es verdad, pero a mí como que me choca algo que sean otras personas las que transformen, tengan el poder. No lo tenemos las personas, es la obra de Dios y de su Espíritu. Claro, pero yo no estoy diciendo que las personas la tengan, estoy diciendo que tanto personas como cosas que están a nuestro alrededor pueden ser usadas por Dios para transformar y cambiar a una persona que está buscando a Dios, o no tal vez, ¿sí? Yo sí he visto, por eso te digo, ¿no? El testimonio de este pastor, que él se convirtió por un himno, ¿no? No por la prédica del pastor, sino por la letra. No lo dudo, no lo dudo, porque los himnos son... Está basado en un mensaje, está basado en la palabra, ¿sí? Un testimonio está basado, yo no lo dudo. Está basado en la acción de Dios en la vida de una persona, ¿ok? O sea, no dejamos de ser instrumentos de Dios, pero yo no estoy diciendo de ninguna manera que la persona, por eso les digo, yo estoy en contra de aquellos que se hacen poseedores de la palabra para decir que a través mío las personas se van a convertir. No, no es la persona la que convierte. Dios utiliza a la persona y Dios puede utilizar, por eso les digo, y está en la palabra, ¿no? Si ustedes no me trabajan para mí, usaré piedras, ¿sí? Sí. Y Dios puede usar piedras para que la gente se convierta. ¿Verdad? Sí. O sea, entendiéndolo de esa manera. Por eso les vuelvo a repetir. Nosotros somos simplemente instrumentos, pero los medios o los canales de la evangelización pueden ser diversos, ¿sí? Nuestra voz, pero también pueden ser cosas que ayuden a lo que se llama en psicología crear detonantes, ¿sí? ¿Qué es crear un detonante? Es crear en la persona una condición de entendimiento que le abra a la persona la capacidad de razonar y de decir, no, esto está interesante, esto es bueno para mi vida, ¿verdad? Entonces Primero a su mente, entonces, después al corazón. Bueno, es lo mismo en realidad. Yo no soy gnóstico en dividir el cuerpo y el alma, ¿verdad? Para mí el ser humano es un todo y creo que cuando uno cambia la mente, cambia el corazón, porque los dos son el todo del ser humano. Por ejemplo, y eso es algo que tiene que ver con el lenguaje de la evangelización. Vamos a salvar almas, decimos, ¿verdad? Pero no vamos a salvar almas, vamos a salvar personas, alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Que es un todo, para Dios es un todo. Y cuando yo salvo o cuando yo ayudo a una persona a conocer a Cristo, la estoy ayudando a salvarse integralmente, todo su ser, ¿verdad? Entonces, tenemos que ayudar a las personas a que entiendan que no estamos salvando solamente su alma, sino todo su ser, toda su integridad, ¿no? Por eso les daba el ejemplo de este joven, que mi objetivo no era solamente que él se convierta y acepte al Señor y se sane y punto, que en realidad sí se sanó, ¿no? Sino que también restaure sus relaciones familiares, restaure sus relaciones amicales, comienza a hacer una recuperación total de su vida, porque mi objetivo no solamente es su alma, es todo su ser. Y esa es la evangelización, ¿verdad? Y a la vez que también es un discipulado, ¿sí? Donde tú haces que esa persona siga avanzando, siga conociendo, siga aprendiendo lo que Dios quiere para su vida. Ese debe ser nuestro objetivo. O sea, y tampoco yo no creo en los evangelistas que una vez que se convirtió se deshacen de la persona y ya nunca más la vuelven a ver. No. Por lo menos un tiempo tienes que acompañarle y o encargárselo a alguien más para que continúe la obra en esa persona, ¿no? Entonces, de esa manera hay una continuidad del crecimiento del ser hacia todo lo que va a implicar
crecer en Cristo Jesús, que puede ser 1 año, 2 años, 20 años, toda su vida. Ya cada cual avanza de manera distinta, ¿no? Entonces, vean qué interesante, porque la evangelización no es solamente la búsqueda de la conversión de personas, no. Dios, si ustedes buscan Mateo 28, no nos dice, vayan y evangelicen. Nos dice, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Y el discipulado es mucho más que la evangelización. La evangelización es el primer pasito. El discipulado es un proceso largo, constante, permanente que tenemos que nosotros hacer con las personas. Y es por eso es que es más difícil, porque el discipulado implica tiempo, dedicación, esfuerzo de mi parte para poder ayudar a la persona a crecer en Cristo, ¿no? Entonces, eso es lo que muchos cristianos no quieren hacer, prefieren solamente evangelizar, y si viene a la iglesia bien, y si no, no. Pero no se trata de eso, es seguir ahí en un proceso extendido. Y ojo, también otro concepto, para mí la evangelización no tiene que implicar obligatoriamente el hecho de que la persona venga a la iglesia. Al día siguiente, ¿ya? Esa persona, si yo la discipulo, yo sé que algún día va a llegar a la iglesia, pero puede demorar 1 semana, 1 mes, 1 año. Tarde o temprano llegará, porque la comunión es necesaria. Nos vamos dando cuenta obligatoriamente que vivir en una comunión eclesial es necesaria. ¿Sí? Si soy creyente, ningún creyente puede vivir solo y aislado. Obligatoriamente el creyente le van a hacer en el corazón buscar a hermanos en la fe para compartir con ellos y ellas el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Entonces, pero en algunas personas puede ser inmediato, en otras personas puede ser un proceso al cual hay que darle tiempo, ¿no? Entonces, hay que entenderlo también desde ese punto de vista. ¿Ok? Bien, me gusta este diálogo porque nos enriquece, nos ayuda a conocer un poco más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer? Parece mentira, pero ya se ha ido 1 hora y media. Wow. Eduardo, Sí. Eduardo, te habla Pedro. Oh, Pedrito, caro Pedro, ¿cómo estás? Bien, hermano, Qué bueno verte, hermano. una pequeña reflexión. En todo caso, quiero saber tu entender. Chévere. Una experiencia que he tenido acá, ¿no? Siempre que cuando uno te ha pasado de repente a ti, estás bueno, estamos en el extranjero y cuando tratas de hablar de las cosas del Señor con compatriotas tuyos, ¿no? Siento mucho esa cosa de que porque ya en cierto modo se alcanzó una especie de movilidad social, ¿no? Mis problemas ya los resolví en cuanto de repente a alimentación, a nivel de vida, a poder tener adquisiciones, ¿no? Muchos de nuestros paisanos que de repente estando en el Perú y con sus dificultades tenían más disposición a escuchar de la palabra. Pero cuando los encuentras acá, como que como digo, alguna vez sentí, ¿no? Ese tu Dios no lo necesito porque lo que realmente quería era esto, ¿no? ¿Qué cosa podríamos agregar al mensaje que siempre sigue siendo el mismo, ¿no? Pero la manera de repente cómo comunicarlo para que esta persona se den cuenta que no es solamente las cosas materiales las que necesitamos, sino aquellas que vienen del Señor. Gracias. Gracias, Pedro. Tú me metes en una complicación, ¿no? Me quieres hacer dar un consejo, un contexto que no conozco tan bien. Yo conozco Europa de lo que leo, de lo que me comentan, de lo que me dicen. No he tenido la experiencia de conocer Europa y la realidad fría europea. Me han dicho que en realidad la gente no es receptiva al Evangelio, es bien fría para recibir al Evangelio. Y los latinos, la mayoría de los latinos que emigran, que no han tenido una base bíblica, en ningún momento van con la mira de vivir en una condición económica más pudiente, en una realidad de lo que llamamos, o no sé si todavía se sigue llamando, o la han conocido, ¿no? Muy plástica,
muy fresa, decían en Perú hace muchos años, ¿verdad? Muy superficial. Entonces, esas personas creen que por ganar bien, por vivir bien, por ir de vacaciones a Grecia, a Israel, a Alemania, a cualquier lugar y trabajar y ganar lo suficiente para suplir sus gastos, ya eso es vida, ¿no? Cuando en realidad la vida realmente radica en las relaciones familiares, amicales, en una espiritualidad y entender que hay un Dios que está por encima de cada uno de nosotros y que ese Dios nos exige no solamente la felicidad y hacer y brindar felicidad, sino también fomentarla, ¿no? Ahí es donde entramos a veces en problemas con esas personas, porque, y esas, digamos, son, a ver, lo voy a poner así, son los niveles en los cuales el creyente tiene que trabajar. Hay niveles básicos con personas que son receptivas al Evangelio y hay niveles mucho más difíciles de trabajar con personas que cuesta mucho más ayudarles a entender esa espiritualidad necesaria en sus vidas. Entonces, ¿qué hacer? En realidad, creo yo que ahí aplicaríamos un texto, ¿no? Todo tiene su tiempo. Primera cosa que sí yo he aprendido es que lo primero que yo hago cuando conozco a alguien en cualquier nivel que se encuentre es orar por esa persona, ¿sí? Porque tal vez tenga, como decimos en el argot o en el lenguaje evangélico, tenga un corazón de piedra. No le interesa para nada vivir esa experiencia que nosotros vivimos. No le interesa. Entonces, lo único que yo puedo hacer al inicio es orar por esa persona y orar para que Dios vaya haciendo algo en su existencia, cambiando algo en su existencia para poderla transformar y ayudar en algún momento de su vida. Les digo, a ver, mi propio testimonio. Yo tengo familia que son católicos hasta los huesos, ¿sí? Y con mi familia, mi papá, que es el que vive con la familia, o teníamos muchas reuniones familiares, tanto mi papá y yo nunca hemos intentado evangelizarlos. Eso no se ha convertido en nuestra prioridad, pero tampoco hemos nunca nosotros negado nuestra fe y siempre cuando nos hemos reunido hemos tratado de orar con ellos y les hemos pedido que nos respeten, digamos, en el tiempo de oración a la hora de comer y han orado con nosotros. Hemos tenido una serie de actitudes diferentes con ellos y si bien es cierto, no hemos logrado que ellos acepten el Evangelio como nosotros quisiéramos, les digo la verdad, hemos logrado en el transcurrir del tiempo tantos cambios en ellos que cuando tienen problemas siempre acuden a nosotros, ¿no? Y acuden a nosotros porque saben que el consejo que les vamos a dar va a ser un consejo que va a transformar y ayudar en sus vidas. Tanto así que uno de mis primos pidió que mi papá los case. Yo me quedé sorprendido cuando eso pasó, ¿no? Y tuvo esa alegría de casarles, ¿no? A su esposo, a ella. Y bueno, y así con el tiempo hay una especie de receptividad de mi familia hacia el Evangelio de manera muy lenta y progresiva. Y yo no sé cuál será el tiempo de Dios, no lo sé, pero creo que hay procesos que se están dando de manera mucho más continuada en el tiempo. Hay personas que no se convierten hasta después de 20 años. Les digo un testimonio también que conozco. Una hermana oró por 20 años para que su esposo se convierta. Ella era una mujer fiel al Señor, iba a la iglesia, tuve la alegría de darle clases de teología en un seminario y ella lloraba pidiendo la conversión de su esposo hasta que después de 20 años
el hombre se convirtió. Pero imagínense ustedes, 20 años, no es poco tiempo, es toda una vida, ¿no? Pero lo logró. Y después de 20 años, ella me la encontré una vez y me dice, ay, pastor, tanto lea al Señor que ahora mi esposo está metido mañana, tarde y noche en la iglesia, ¿no? Más bien ahora quiero que se salga, ¿no? Y es tan fiel, ya son mayores ahorita, ¿no? Pero es tan fiel al Señor el hombre que ella misma no lo puede creer, ¿no? Pero han pasado 20 años. ¿Qué les quiero decir con esto? Que, Pedrito, tienes amistades, tienes amigos, yo entiendo el contexto en el cual vives, muy, muy plástico, muy fresa, muy superficial. Lo único que podemos hacer durante un largo tiempo por algunas personas es orar y no dejar de ser quienes somos nosotros, o sea, no dejar de dar nuestro testimonio, de ser diferentes a ellos en muchas condiciones y realidades de vida que ellos tienen. Y justamente en eso radica el pasaje de no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿no? O sea, tenemos que convivir con ellos, pero no seamos como ellos, ¿no? No caigamos en las redes de la sociedad y el pecado que radica en la sociedad, sino más bien seamos una luz que comienza a transformar la vida de ellos a través de nuestro testimonio. Y aunque esa forma de evangelización, porque creo que también es una forma de evangelización, es larga, tarde o temprano puede tener un cambio en las personas con las cuales estamos, o por las cuales estamos orando, ¿no? Entonces, no sé si logré responder bien a tu pregunta, pero por ahí pienso que va la cosa. Sí, hermano, ese es un buen inicio, ¿no? El Señor es el que obrará en la vida de estas personas, ¿no? Amén, amén. Bien, antes que Rogelio se me duerma más y caiga en sueño profundo, no sé si habrá alguna pregunta más o... Espérate, te voy a dar este sonido, ya. Estaba pensando en lo que estabas diciendo tú en base a la evangelización, pero también en base a la discipulación. Yo tengo dos experiencias vividas, uno a Milano y otro aquí dentro de la obra. En el primero, el trabajo de evangelización y discipulación ha estado muy fuerte. Resultados, iglesia fuerte, líderes fuertes, que verdaderamente, gracias a Dios, uno o dos se han ido fuera, pero no todos han permanecido fiel. Pero ha sido verdaderamente muy sacrificado. En la experiencia 2, poca discipulación porque lastimosamente la doctrina no era la nuestra y no podía tocar mucha doctrina, cosas doctrinales por respeto a al contexto. La fragilidad. Uh-huh. Resultados pocos. Sí, hay personas que pueden decir, si yo no estoy, pueden ejercer la función tranquilamente, pueden seguir adelante el trabajo, todo. Pero diverso es Milano con esta realidad de acá. Ahora, yo abogo ampliamente para el aspecto de la evangelización, persona, aunque también el que evangeliza debe tener siquiera los conceptos básicos que se mueva correctamente, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado el otro día que a un hermano predicador a un hermano, bueno, que estaba evangelizando, por mis venas corre la sangre de Cristo. Me ha causado un poquito de sorpresa, porque... Seguramente era mucha Santa Cena. ¿No? Y eso preocupa en el sentido que evangeliza ya también siquiera tiene que moverse en los conceptos, permítame decir, conceptos básicos, para dejarme entender un poco de lo que cree que es y cómo debe presentar el evangelio. Ahora, últimamente estoy más convencido, analizando en base a todo el contexto aquí en Europa, que el concepto de discipulación es totalmente efectivo, sea italiano, sea latinoamericano, sea africano, aceptan completamente la discipulación cuando
cuando esto que tú lo has dicho, en base al contexto que ellos también entiendan, como por ejemplo, ¿no? El africano, del contexto que se mueve en religioso es mucho ya, absolutamente, como dicen allá en Perú, los hijos, la esposa, te siguen si no evangelizas al jefe. Casi el africano es así, pero de una manera un poco más diversa. Bueno, son cosas que que debemos, pero yo me centro más, me ubico más por el aspecto de evangelización y al mismo momento discipulación. Muy efectivo. En base a los 18 años que tengo acá como experiencia y que tenemos obras en todo esto. Por eso, que sea el Señor que acepto bonita la idea que has movido, que es una realidad concreta que nosotros debemos movernos. Amén, amén. Bien, hermanos, me alegra bastante. No sé si hay alguien más con alguna pregunta o si no, hoy día lo dejamos hasta el próximo lunes, que continuamos ya la parte bíblica. Hoy día mi idea era darles un panorama de la parte, digamos, del proceso, ¿sí? Del proceso que quiero yo guiar un poco para entender qué es el brindar conocimiento de la palabra, y el próximo lunes estaríamos ya entrando un poquito a análisis bíblico para poder entender, ¿no? No se me vayan a resentir, ¿verdad? Si a veces también choco con algunas tradiciones o algunas experiencias que hayamos aprendido. Yo tenía un profesor que me enseñó que a veces se aprende más cuando confronto a veces un conocimiento con otro y lo reflexiono nuevamente para ver qué es lo mejor, ¿verdad? Y yo mismo lo he hecho en mi vida, les digo, ¿no? Yo he sido muy clásico IEP, formado desde niño en una iglesia muy tradicional, y en el proceso de mi vida, juntamente con mis padres, y no lo voy a negar, ¿verdad? Yo creo que yo caminé con ellos también en un proceso de cambio progresivo para muchas cosas. Hemos tenido la oportunidad de ir cambiando también muchas perspectivas de la vida cristiana, creo yo, hacia algo mejor, ¿no? Entonces, creo que toda iglesia tiene un proceso, todo cristiano también tiene un proceso de crecimiento que se da en el transcurso del tiempo y cada cual va haciéndolo de la mejor manera posible para la gloria y honra de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, hermanas, si ya no hay nadie más que tenga alguna pregunta, vamos a terminar la clase de hoy día. Este video yo lo estoy grabando y se lo voy a pasar a ustedes para que ustedes, si quieren replicarlo con hermanos, hermanas que quisieran conocerlo, no sé, ¿no? Lo puedan también replicar. Entonces, entre mañana y pasado les estoy pasando el link para que ustedes lo puedan replicar a quienes deseen o a quienes han querido estar, pero por cuestiones de horario tal vez no hayan podido estar, lo puedan compartir con otras personas, ¿no? Entonces, esperando que haya sido rico para nosotros. Entonces, si no hay nadie más con preguntas, no veo a nadie más con mano alzada. Muchas gracias entonces a Rubén, a su familia, a la hermana Palmira, a Nora, a Pedro, bueno, y a todos, para no decir nombre por nombre de cada uno, a todos por su tiempo, su interés. El hermano Eric estuvo presente, me hizo algunas preguntas, tal vez de manera ya personal le voy a responder. Él me preguntaba cuál es la evangelización que sería propicio en ese contexto, los códigos específicos o los signos. Bueno, eso podían tal vez trabajarlo el próximo lunes, y el próximo lunes se conecta, se tuvo que despedir. Bueno, entonces, hermanos, muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Igual les vuelvo a enviar el link el próximo lunes y trabajaremos otras temáticas que espero también sea de bendición para ustedes. Vamos a orar. No sé si, hermana Judith, como no te conozco, pero estuviste
desde el inicio, ¿qué tal si nos diriges en oración para despedirnos en esta capacitación? Sí, claro. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo en el que hemos profundizado un poco más en tu palabra y en lo que significa cumplir la gran comisión, que es decirle a todos quienes no te conocen acerca de ti, Padre. Está en nuestro corazón, en cada uno de los que estamos aquí presentes. Tenemos en nuestro corazón el deseo de evangelizar, Padre. Por eso estamos aquí. Te pedimos que lo que hemos aprendido lo guardemos en nuestro corazón. Sabemos que el trabajo y la obra la haces tú, que el Espíritu Santo es el que cambia corazones, Padre. Pero al mismo tiempo sabemos que por experiencia sabemos de que hay mucha cosecha y hay pocos trabajadores, Padre. Y queremos pedirte que tú nos uses para hacer ese trabajo. Tú quieres estar en unión con nosotros. Tú eres el que hace el trabajo, pero alguien tiene que decirles cómo van a creer, como dice tu palabra. La fe viene por escuchar. ¿Cómo van a las personas a escuchar si no alguien que se los dice? ¿Verdad? Y te pedimos que tú nos des ese discernimiento de saber qué palabras decir en el momento adecuado. Tú conoces a cada persona a la que nosotros vamos a encontrar en nuestro camino. Cada persona tiene una necesidad en particular, Padre, como Jesús lo hacía antes de decirles la verdad de quién Él era. Él encontraba un punto medio, un punto de conexión, buscaba la relación primero antes de decir lo que Él tenía que decir. Padre, ayúdanos para tener esa sabiduría y tratar a cada persona, ver a cada persona como tú la ves, Padre. Quizá no los conocemos nosotros, pero tú los conoces. Entonces tú nos puedes dar la palabra adecuada. Ayúdanos a establecer las relaciones primero, en lugar de memorizar los versículos y tratar de seguir un mapa de instrucciones, paso 1, paso 2, paso 3. Y sino ser sensibles a tu Espíritu Santo para poder llegar al corazón de las personas, para establecer una relación y darnos también sabiduría para seguir dando de nuestro tiempo en discipular a las personas. Es un sacrificio a veces invertir nuestro tiempo en las personas, Padre, pero lo hacemos con amor porque tú lo hiciste con nosotros. Cada uno de nosotros tuvo alguien en su vida que tomó el tiempo para discipularnos y nosotros queremos hacer lo mismo, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos que aunque no los conozco, caí en esta reunión, Padre, por coincidencia, pero yo sé que nada es coincidencia para ti, Padre. Gracias por lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Amén. Tal vez si por interno, hermana Judith, que eres la única que no conozco, me pasas tu correo para poderte mandar la copia de este vídeo. Entonces, de esa manera puedas tú también pasarlo, compartirlo con quienes creas conveniente, ¿sí? Sí, y los demás, muchas gracias. Dios les bendiga grandemente. Entonces, nos estamos viendo el próximo lunes a las 2 de la tarde y que el Señor siga utilizando en su obra. Gracias a todos, hermanos. Muchas gracias, Dios le bendiga. Un abrazo. Saludos a todos. Saludos a todos. Amén. Saludos a todos. Dios le bendiga, gracias. Bendiciones. Chao, chao. Que Dios te bendiga, Eduardo. Gracias, bendiciones. Hasta luego, gracias. Bendiciones a todos. Chao, chao.